Compañeros, muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidos también pues a este nuevo espacio en esta jornada que vamos a desarrollar nuestras barras académicas. Espero que sea de mucho provecho para todos y para cada uno de ustedes y que podamos generar un espacio también de interacción al final de cada barra. Esta semana ya programamos con los diferentes coordinadores académicos, es decir, con el doctor Luis Fernando Aguirre y con la doctora Hilda Astrid Carvajal, cuáles van a ser los temas que vamos a abordar en lo que resta de este semestre y en lo que iniciaría el próximo. Básicamente, si la memoria no me falla, vamos a abordar delito imprudente, delito omisivo, posición de garante, vamos a abordar algunos temas relacionados con el abordaje a víctimas de agresión sexual. Igualmente vamos a abordar, espérense, yo lo abro aquí, el cronograma que planteamos de manera inicial. Igualmente vamos a hablar del concierto para delinquir y la coautoría. Vamos a hablar de aproximaciones dogmáticas al delito de violencia intrafamiliar. Esto en una barra conjunta. Estaremos hablando igualmente de estándar de prueba, análisis y valoración del testimonio en los delitos sexuales, valoración racional de la prueba. Vamos a abordar también subrogados y sustitutos punitivos, estipulaciones probatorias, rol del juez en el interrogatorio cruzado de testigos, núcleos problemáticos sobre la ejecución de la pena y valoración de los informes de policía judicial y sus anexos. Esto será en una barra conjunta a cargo mío. Esta será la semana del 25 de junio, a propósito de una sentencia de casación que prosperó en un procedimiento, en un proceso que adelanté como defensor público, que es la sentencia 1162 del año 2022. Obviamente les cuento esto para que estén informados, vamos a colgarlo en los grupos de Teams una vez sea aprobado por la señora defensora regional y pues estaremos también pidiéndoles a ustedes que nos indiquen otros temas que quieran que analicemos en el desarrollo de nuestras barras. Bueno, compañeros, vamos a abordar el tema que nos convoca. Esto es el tema del delito imprudente y quisimos abordar este tema del delito imprudente porque vemos que existen muchos inconvenientes, por lo menos en dos aristas problemáticas. Arista número uno, lo que tiene que ver con la identificación de los hechos jurídicamente relevantes en lo que tiene que ver con los delitos imprudentes, y dos, en lo que tiene que ver con algunas precisiones de naturaleza dogmática en lo que tiene que ver con el delito imprudente. Y lo primero es hacer referencia a por qué le estoy denominando delito imprudente y no delito culposo, como de alguna manera nuestra legislación lo prevé. Y esto lo hago porque me gusta diferenciar el concepto de culpa como principio y como categoría dogmática. Entonces, cuando hablamos de culpa como principio, estamos hablando del principio de culpabilidad en la medida en que no existe delito si no existe culpabilidad, y que la responsabilidad penal y la decisión sobre la pena pues se miden punto a la culpabilidad. Y dos, pues el concepto de culpa como modalidad de desarrollo del injusto típico, es decir, el delito culposo, pues de alguna manera tiende a generar algunas confusiones. Por eso me gusta más llamarlo delito imprudente. Una precisión que igualmente me parece importante tener en consideración. Cuando nosotros hablamos de la conducta típica, y esto tiene mucha relación con el concepto de hechos jurídicamente relevantes, pues estamos hablando de un comportamiento humano que tiene que tener una serie de condiciones. Tiene que ser humano, tiene que ser externo, se considera individualmente, tiene que ser de relevancia social y pues igualmente tiene que tener un desarrollo en el componente normativo, porque de lo contrario no sería relevante para el derecho penal. Más adelante vuelvo sobre este concepto, pero por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un hecho jurídicamente relevante, es que un hecho es jurídicamente relevante porque una norma estableció que ese comportamiento se encontraba prohibido o porque ese comportamiento era ordenado. De lo contrario, no sería relevante para el derecho penal. Un ejemplo sencillo podríamos plantearlo con la muerte. Uno podría preguntarse, ¿acaso la muerte es relevante para el derecho penal? Y la respuesta sería, depende. Si esa muerte fue producida por un hecho natural o por un hecho de la naturaleza, digamos que una persona murió de un infarto o que le cayó un rayo a esa persona, nosotros tendríamos que decir que ese hecho no es jurídicamente relevante para el derecho penal. Quizás sí para el derecho sucesoral, para el derecho de familia, para el derecho de personas, sea un hecho jurídicamente relevante, pero para el derecho penal no será relevante en la medida en que no fue ocasionado por un comportamiento humano externo de relevancia social
e individualmente considerado de una persona. Entonces no existirá relevancia. Entonces, cuando nosotros hablamos del comportamiento, pues tenemos que analizar por lo menos 4 aristas. Uno, el componente causal. Al derecho penal solo le interesa un comportamiento que se ha exteriorizado y que ha producido un resultado en el mundo de los fenómenos. Ese es el comportamiento que le interesa al derecho penal. Al derecho penal no le interesa el pensamiento, al derecho penal no le interesa un comportamiento no exteriorizado, al derecho penal no le interesa una acción u una omisión que no haya ocasionado un fenómeno. Obviamente aquí nos meteríamos con temas de esquemas del pensamiento del delito. El componente causal trajo muchos problemas porque existían conductas que no ejercían o que no modificaban fenomenológicamente el concepto del mundo exterior. Por ejemplo, el delito omisivo y lo que pensaban los críticos de los clásicos cuando hablaban de la injuria y de la calumnia, por ejemplo. Entonces, existe otro componente que es importante, que es el componente social. Al derecho penal le interesa un comportamiento que la sociedad, ya sea por acción o por omisión, ha catalogado como prohibido o como ordenado. Entonces, para que una conducta sea relevante para el derecho penal, pues tiene que generar un componente social, tiene que ser de relevancia social. Esta es la razón por la que, por ejemplo, no vemos que existan agentes de la Policía Nacional a la espera de quien gane una pelea en un ring de boxeo para capturarlo. ¿Por qué? Porque es un comportamiento socialmente permitido del boxeo, es un comportamiento que es socialmente aceptado que unas personas realicen acciones en donde se lesionan mutuamente dentro del ámbito de un componente deportivo. Igualmente, al derecho penal le interesa la conducta en su vertiente final. Y esto fue lo que Belzel y los finalistas lograron al entender que no existe una diferencia ontológica entre la acción pensada desde el derecho penal y la acción cotidianamente establecida. Cuando una persona maneja un carro, tiene el deseo final de llegar hasta un punto final, por decirlo de alguna manera. Mientras que cuando la persona comete el delito de homicidio al dispararle en 2 oportunidades con arma de fuego a una persona, pues tiene el deseo final de disparar en 2 oportunidades con arma de fuego, con igualmente la finalidad de ocasionar la muerte. Al derecho penal también le interesa la finalidad del comportamiento humano. Y por último, un componente funcional. ¿Y qué significa el componente funcional? Esto es una frase que me atribuyo, no sé si otro autor la ha planteado, pero la norma fija las condiciones para la valoración social de la acción. Esto es un planteamiento pues de mi autoría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La norma es la que nos dice qué se encuentra permitido y qué se encuentra prohibido. Y todo este componente causal, social, final y funcional se conjugan en lo que es la valoración que hoy tenemos de lo que es el hecho jurídicamente relevante. Y esto es lo importante, esto es lo más importante frente a este planteamiento. Hoy es la norma la que nos dice si un comportamiento se encuentra prohibido o si un comportamiento se encuentra ordenado. Y este concepto que estamos introduciendo va a ser muy relevante para cuando analicemos algunos casos de la jurisprudencia. El tipo subjetivo. Igualmente nosotros hablamos del tipo subjetivo, al menos en nuestra, digámoslo, dogmática, no propiamente en nuestra legislación, sino en nuestra dogmática, pues entendemos que el comportamiento puede ser doloso, puede ser imprudente o puede ser preterintencional. Hay un compañero o compañera con el micrófono encendido, le voy a pedir que revise para que no se escuche la interrupción. Correcto. Entonces, el comportamiento puede ser doloso, culposo o preterintencional. No me voy a detener en cada uno de estos aspectos porque nos quedaríamos, digamos, en otras aristas de discusión y perderíamos el enfoque de lo que estamos haciendo hoy. Pero digamos, pues, que nuestra legislación Espérenme, compañeros, qué pena con ustedes nuevamente. Creo que alguien encendió el micrófono. La doctora Ana Córdoba, por favor, que verifique su micrófono apagado. Entonces, les decía, no nos podemos quedar de pronto analizando cada una de las modalidades. Por ahora decir que el delito imprudente se da en razón a que la persona básicamente infringe el deber objetivo de cuidado, bien sea porque previendo la posibilidad de que se presentara un resultado, confió en poderlo evitarlo o no tenía la capacidad de prever ese resultado siendo previsible.
Aquí hablamos entonces de las denominadas culpa representada y culpa no representada, y las fuentes de la culpa o de la imprudencia o del delito imprudente son en esencia la negligencia, la imprudencia, la imperencia, la violación de los reglamentos, de la disciplina, la teoría de los medios antijurídicos y las denominadas teorías de la previsibilidad, prevenibilidad y de la evitabilidad, que es, digámoslo de alguna manera, adelantándonos a lo que vamos a plantear, la que maneja nuestra legislación. El artículo 25 del Código Penal establece que quien teniendo la obligación de prevenir o de evitar un resultado típico no lo haga, pues va a incurrir en la pena dispuesta para la legislación. Toco esto porque más adelante haremos un análisis breve, pero creo que importante, sobre lo que implica la diferencia entre el dolo eventual y la culpa representada. Muy somero, ya lo hice en otra barra, pero sí de relevancia para nuestro análisis. Cuando nosotros hablamos de la culpa o del delito imprudente, pues tenemos básicamente dos fuentes. El que o la que se origina en razón a que el ciudadano podía prever por ser previsible un resultado típico y no lo hizo, o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Entonces hablamos de la culpa consciente cuando el sujeto se representa como probable el resultado típico, pero dadas sus destrezas, capacidades, pericias o confianza que tiene en su posibilidad de evitación, cree que este no va a suceder. Esta es la denominada culpa consciente. Y la denominada culpa inconsciente, que ocurre cuando la persona, a pesar de que pudo haber previsto la posibilidad de producirse el resultado por ser previsible, infringe el deber objetivo de cuidado. Esto, digamos, lo que de alguna manera Aristóteles lo referenciaba en sus discusiones cuando decía, mire, hay un comportamiento voluntario, involuntario y no voluntario. Comportamiento voluntario es cuando la persona conoce y quiere, el comportamiento involuntario es cuando la persona no conoce pero debía conocer, y el comportamiento no voluntario es cuando la persona no conoce y tampoco podía conocer. Digamos que la culpa inconsciente se denomina de esta forma, previendo de alguna manera estas circunstancias. El ciudadano no prevé la posibilidad de producción del resultado, pero tenía la obligación de prever. Ya más adelante volvemos sobre esto. ¿Qué pasa cuando yo no me puedo representar la posibilidad de un resultado porque era absolutamente imprevisible? Pues entonces en este caso estaríamos hablando de una desgracia. Digamos que aquí podemos decir que, citando a Jacobs, cuando se produce un resultado típico, esto puede obedecer a un comportamiento incorrecto del autor, a un comportamiento incorrecto de la víctima, a un comportamiento incorrecto de un tercero o a la simple desgracia. Yo sumo a la concurrencia de culpas, pero igualmente estamos hablando de una circunstancia en donde varias personas concurren para la realización de un comportamiento. ¿Qué sucede cuando un resultado no se representa como probable, no es previsible y aún así sucede? Estamos en presencia de un infortunio, de una desgracia, y por lo tanto no habrá título de imputación subjetiva alguna. El artículo 22 pues nos habla, esto será importante para distinguirlo ahora del dolo eventual. El artículo 22 nos dice que la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Este es el denominado dolo directo o dolo de primer grado, o igualmente el dolo de las consecuencias necesarias o dolo de segundo grado. Y también nos habla de que también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su producción y su no producción, esta palabra es importante, y su no producción se deja librada al azar. Aquí hay dos teorías importantes, que es la teoría del consentimiento y la teoría del conocimiento, que van a ser relevantes para distinguir el dolo eventual y la culpa representada. Y la modalidad preterintencional, pues que también va a tener su relevancia en un factor que es la previsibilidad. Quiero que ustedes noten que la legislación colombiana hace constante alusión a la previsibilidad. En el dolo eventual nos habla de la previsibilidad, en la culpa nos habla de la previsibilidad cuando el sujeto debió haber previsto por ser previsible un resultado o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Y la preterintención también nos habla de la previsibilidad. Nuestra legislación va a jugar entre la prevenibilidad, la previsibilidad y la evitabilidad. Por disposición del legislador, las modalidades de la conducta dolosa, culposa o preterintencional están restringidas. En términos específicos, todas las conductas de la legislación están marcadas desde la modalidad dolosa.
la modalidad culposa o imprudente y la preterintencional solo van a ser punibles en los casos que expresamente señale nuestro legislador. El delito imprudente pues ha tenido una evolución muy extensa a lo largo de la historia. Y entonces, pues hoy en día entendemos que existe imprudencia cuando un resultado, siendo previsible por parte del sujeto activo, infringe la obligación de tener el deber objetivo de cuidado y se produce un resultado. Este digamos que es una concepción actual del delito imprudente. Pero en principio entonces teníamos el pensamiento carreriano. Carrera decía que era la omisión voluntaria de la diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. Carrera consideraba que la persona voluntariamente, es decir, con conocimiento de la situación, omitía la diligencia en calcular las consecuencias del delito. Cara English dice que el delito imprudente es la infracción al deber objetivo de cuidado y si no se desborda ese deber objetivo de cuidado, pues no podría predicarse la tipicidad. En English es algo bien interesante porque él era parte del que conocemos como el esquema neoclásico. Y pues recordemos pues que en el esquema neoclásico del delito, pues el concepto de la culpabilidad abarcaba el dolo y la culpa. Es decir, toda la parte imprudente, toda la parte subjetiva del análisis de la culpabilidad estaba allí reflejada. Pero esta persona nos dice, hombre, si no hay deber objetivo de cuidado, pues entonces no puede predicarse la tipicidad. Es por ello que se le consideró exótico el pensamiento a English y adicionalmente pues es un prefinalista o un prefuncionalista, podría decir uno. Belzel, pues digamos que de alguna manera fue dubitativo en un principio al explicar el delito imprudente y esto por cuanto pues toda la teoría de Belzel se fincaba en el concepto de la acción final. Entonces en ese orden de ideas en un primer momento explicó que la conducta era dolosa, que la conducta final era dolosa mientras que la culposa era meramente causal. Entonces claro, todo el mundo le dijo Belzel, entonces quiere decir que el esquema final del delito solo es válido para los delitos dolosos, no significa, no puede existir entonces un planteamiento finalista para el delito imprudente. Entonces él en una segunda versión considera que lo que sucede es que en el delito doloso existe una finalidad real, mientras que en el delito imprudente es una finalidad potencial, al poder haber evitado el resultado. Entonces todo el mundo le dice, bueno, ¿y entonces cuál es la diferencia ontológica entre el dolo y la culpa? Y finalmente Belzel ubica la culpa en el tipo penal diciendo que existe una finalidad extratípica, pero que el sujeto yerra indebidamente en los medios que se utilizan y de manera inadecuada lo hace, generando entonces un resultado. Y esto va a ser lo importante del planteamiento de Belzel. Belzel nos va a decir algo que es muy interesante. Mire, en el delito imprudente la finalidad inicial es extratípica. Guárdense esta idea porque enseguida les voy a mostrar algo importante. Y Jacobs pues plantea que el delito en general es la infracción al deber que obliga a evitar comportamientos de un modo cognoscible que producirían un daño. Entonces miren que aquí no nos distingue dolo e imprudencia. Nos dice que es la infracción del deber que obliga a evitar comportamientos que de modo cognoscible producen un daño. Y si ustedes miran el artículo 25 del Código Penal nos va a decir la conducta punible se puede desarrollar por acción o por omisión. Quien teniendo el deber de evitar un resultado típico no lo hace, incurre en la respectiva sanción. Entonces aquí no nos está distinguiendo entre el delito activo, el delito omisivo, ni tampoco nos está distinguiendo en presencia de lo que significa el dolo o la culpa. El delito puede ser activo doloso, omisivo doloso, culposo omisivo. Entonces esto va a ser relevante para comprender estas situaciones. Entonces, yo quiero que ustedes presten atención en esta idea que se plantea en esta diapositiva. Esto es algo muy sencillo, pero creo que bien utilizado puede ser bastante poderoso. Entonces, ¿cómo se desarrollan los delitos o cuál es la estructura de los delitos? Entonces, yo tomo el delito comisivo doloso, el típico delito marcado en la legislación doloso. Entonces, ¿qué pasa? El legislador describe una situación típica, el que matare a otro. Y entonces, para que la conducta sea dolosa, el sujeto tiene que tener conocimiento de los elementos que estructuran el tipo penal y, en principio, voluntad individual de realización, al menos en lo que tiene que ver con el delito de dolo directo, conocimiento y voluntad. Y se produce un resultado consumado o tentado. Los delitos comisivos dolosos son delitos de resultado. Solo en los delitos de resultado admite la modalidad de la tentativa. En segundo lugar,
el delito de omisión propia. El delito de omisión propia que por regla general está marcado en la legislación. Omisión de apoyo, omisión de medidas asistenciales, omisión de denuncia de particular y de servidor público, etc. ¿Qué pasa con el delito omisivo? Está la situación típica descrita por el legislador. El legislador describe la situación típica. La persona no realiza la conducta ordenada, es decir, no presta auxilio, no genera el acompañamiento a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad, en el delito de inasistencia alimentaria no cumple con la obligación de brindar alimentos, etc. Y en tercer lugar, la capacidad individual de realización. En el delito de omisión propia existe la obligación de que la persona, pues entonces desarrolle, tenga la capacidad individual de realizar el comportamiento. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo voy en una ambulancia y yo soy el conductor de la ambulancia y en ese momento veo una persona que acaban de atropellar y que necesita urgentemente el acompañamiento médico y yo sigo de largo? Entonces no podría decir, mire, es que omitió apoyar a esa persona. Y yo diría, claro, yo no realicé la conducta ordenada que era apoyar, pero lo que pasa es que yo llevaba a otro paciente en situación crítica. Entonces yo no tenía la capacidad individual de prestarle ayuda a esa persona, por lo tanto la conducta es atípica objetivamente. Tercer lugar, estructura típica omisiva impropia o los delitos de comisión por omisión. Esto lo veremos en la próxima barra. Una situación típica descrita por el legislador y ya no estamos hablando de la capacidad individual de realización, sino de la capacidad individual de evitación, aunado a un elemento de naturaleza y de textura abierta que es la posición de garantía y la producción del resultado típico. Sobre esto no voy a ahondar porque lo veremos en la próxima barra. Estructura del delito preterintencional. Entonces estamos hablando de un resultado típico establecido en la legislación, es decir, presupone la existencia de una situación típica, la acción o la omisión, y tenemos entonces la previsibilidad en un resultado querido y la culpa o exceso en el resultado producido, es decir, una mixtura entre la conducta dolosa y la conducta imprudencial. Quizás en otra barra sería importante que analizáramos los elementos del delito preterintencional, sobre todo por el rompimiento de los nexos causales. A propósito de eso, esta semana salió una sentencia muy interesante de la Corte Suprema de Justicia a propósito del delito o del comportamiento que puede serle imputado a una persona. Y aunque en este caso se habló de tentativa de homicidio y no de homicidio preterintencional, pues sí se aborda por parte de la Corte la importancia de la distinción en estos fenómenos. Es un caso donde una persona lesiona a un menor de edad con un puñal en el abdomen, el muchacho lo llevan a la clínica, le dan de alta porque dicen que no existió ningún problema y al otro día vuelve a la clínica y se le genera la muerte porque se le había producido una peritonitis. Entonces se discute en sede de casación si esto eran lesiones personales o si él debía responder por homicidio preterintencional o por tentativa de homicidio. La Corte dice, claro, aquí hay una tentativa de homicidio porque la intención del sujeto activo en principio fue la de matar a la persona por una venganza. Pero se analiza de manera bien interesante lo que es la teoría de la previsibilidad. Y lo que nos interesa el día de hoy, el delito imprudente. Entonces, ¿qué pasa con el delito imprudente? Y esto es lo relevante que vamos a analizar el día de hoy. 1. Los tipos penales imprudentes son tipos penales abiertos, al igual que lo es el delito omisivo. Lo que pasa es que es mucho más abierto el omisivo que el tipo imprudente. ¿Y por qué son tipos penales abiertos? Porque el juez tiene que ir a buscar algo que no está propiamente en el tipo penal, sino que debe estar en otra parte de la legislación o debe estar en manuales de comportamiento, pero que en todo caso no hace parte de la textura del tipo. ¿Y qué es lo que no está dentro de la textura del tipo? Esto, la infracción al deber objetivo de cuidado. Y la infracción al deber objetivo de cuidado, digámoslo desde ya, es un hecho jurídicamente relevante, que implica también un planteamiento desde una imputación objetiva. Es decir, si no existe un planteamiento desde la tipicidad objetiva, si no existe un planteamiento desde el plano de la acción que no infringe el deber objetivo de cuidado, pues entonces no podríamos plantear la existencia de un delito imprudente.
¿Qué tiene que hacer el operador judicial? Ir a buscar dentro de la textura del ordenamiento jurídico, dentro de otros elementos, si existe o no este concepto de la infracción al deber objetivo de cuidado. ¿Y por qué quisimos los coordinadores académicos tocar este tema? Porque nos hemos encontrado lastimosamente en la práctica que a veces nos hablan de un delito imprudente y no encontramos ni el hecho jurídicamente relevante ni un concepto de imputación objetiva que, como veremos enseguida, implica la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado que se concreta en el resultado producido dentro del ámbito de protección de la norma. Entonces, ¿cuál es la textura del delito imprudente? En el delito imprudente nos vamos a encontrar, y aquí pues vuelvo sobre este punto. Uno, un segundo. Nos vamos a encontrar, uno, una acción extratípica. ¿Qué significa que la acción es extratípica? No prohibida. Compañeros y compañeras, nunca podré hablar de un delito imprudente cuando en principio el autor está desarrollando una conducta típica. Es decir, yo nunca podré hablar de que fui imprudente al lesionar a una persona cuando la estaba asaltando y le disparé con un arma de fuego. Yo nunca podré decir eso. ¿Por qué? Porque estoy planteando una acción de naturaleza prohibida. La acción extratípica, ¿qué significa? Que no se encuentra permitida. ¿Y qué significa que no se encuentre prohibida? Quieras o no que esta conducta se encuentra permitida. Es decir, es un riesgo permitido. ¿Qué va a suceder desde la imputación objetiva en el delito imprudente? Que existe una superación del riesgo permitido. Dos, una infracción al deber objetivo de cuidado. Y entonces, ¿qué es el deber objetivo de cuidado? El comportamiento que un hombre prudente, que un hombre racional, que un hombre consciente hubiese desarrollado en una situación similar. Y se trata de un juicio ex ante, no un juicio ex post. Me detengo un par de segundos sobre esto. Como por ejemplo cuando hablamos de un prevaricato por acción. Entonces el prevaricato por acción es la emisión de una resolución, de un dictamen o de una providencia manifiestamente contrario a la ley. ¿Cuándo tengo que verificar que exista en ese ciudadano juez o en ese ciudadano que emite resoluciones ese conocimiento de que la resolución, dictamen o providencia es manifiestamente contrario a la ley al momento en que la emite? Si a los 5 días el funcionario dice, no, ya me di cuenta de que había una ley que me había modificado todo eso, ay, entonces, ¿qué hice? No, ya no puedo hacer nada. Yo tengo que analizar el juicio ex ante. Entonces, cuando nosotros hablamos del juicio ex ante, lo que estamos diciendo es, una persona promedio en esas circunstancias que hubiera hecho, infringe el deber objetivo de cuidado aquella persona que en un concepto meridional, en un concepto de un análisis de la población, hubiese desarrollado una conducta diferente. El derecho penal nunca realiza juicios ex post, siempre tiene que realizar juicios ex ante. Y también está la razón por la cual, por ejemplo, cuando yo cometo un error acerca del conocimiento de los elementos estructurales del tipo objetivo, estoy en presencia de un error de naturaleza vencible. Y el artículo 32, numeral 10, establece la posibilidad de que se responda por la modalidad imprudente del comportamiento si la legislación la previó como tal. Esto que voy a decir es muy importante. Esa es la razón por la cual la imprudencia es, en esencia, un error. El delito imprudente es, en esencia, un error de tipo. Un error de tipo que implica que la persona no tenía plena capacidad de conocer lo que estaba sucediendo o confiaba en su evitación. Pero cuando se habla del delito imprudente estamos hablando en esencia de un error. Entonces, recapitulemos. El delito imprudente implica una acción extratípica, la infracción al deber objetivo de cuidado entendida como el comportamiento que un hombre promedio hubiese desarrollado en un juicio ex ante. Tres, un resultado. El delito imprudente no admite la modalidad tentada, siempre exige el resultado típico.
¿Por qué? Porque recordemos que la tentativa implica que el que mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a la producción de la finalidad no produzca el resultado querido por causas ajenas a su voluntad. Entonces, en la tentativa siempre existe el propósito de cometer un delito, el inicio de la ejecución, la realización de actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su finalidad y la no producción del resultado por causas ajenas al autor. Cuando yo hablo de un delito imprudente, no estoy realizando actos ni idóneos ni inequívocamente dirigidos a la finalidad. Entonces, el delito imprudente no admite la modalidad tentada. La relación de determinación del riesgo. El resultado tiene que tener un nexo con el deber infringido. Si no existe un deber infringido, no hay una creación de un riesgo desaprobado y por lo tanto no existe relación de causalidad entre el comportamiento desarrollado y el comportamiento finalmente producido. Y una relación de causalidad que hoy tenemos desde la teoría de la imputación objetiva, que en esencia son tres aspectos: la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, la concreción del riesgo en el resultado y el ámbito de protección normativa. Distinción de toda la vida, el dolo eventual versus la culpa representada. Entonces, ¿qué pasa? En el dolo eventual existe un conocimiento previsible acerca de lo que puede haber, de lo que puede estar ocurriendo, y la no producción del resultado se deja librada al azar. Entonces, ¿qué pasa en la culpa, en el dolo eventual? Existe un conocimiento del tipo, el sujeto no desea el resultado, lo prevé como probable, pero deja la no producción dejada al azar, librada al azar. En la culpa representada, el sujeto tiene un conocimiento sobre una acción extratípica y voluntad de realización de esa acción extratípica. Infringe el deber objetivo de cuidado siendo previsible el resultado y pues confía en la evitación del mismo. No son lo mismo. Entonces uno podría coger una sentencia que todos conocemos, que es la famosísima sentencia del piloto. En este momento no recuerdo el nombre del piloto, creo que es Sebastián, y la Corte Suprema de Justicia dice lo siguiente. Estamos hablando de la sentencia 32964 del año 2010, esto lo encontramos en la página 34. Por lo que la diferencia entre una y otra figura, es decir, el dolo eventual y la culpa representada, termina finalmente centrándose en la actitud que el sujeto agente asume frente a la representación de la probabilidad de realización de los objetivos del tipo penal. A mi juicio, la Corte Suprema de Justicia se equivoca de cabo a rabo frente a esto. ¿Por qué? Porque las diferencias se dan frente al conocimiento, la voluntad y la previsión. Entonces, en el dolo eventual, aquí miramos, frente al conocimiento, frente a la voluntad, frente a la previsión del resultado y frente a la actitud del sujeto. ¿Qué pasa en el dolo eventual? El sujeto conoce los elementos estructurales del tipo objetivo. En la culpa representada no los ignora, es decir, los conoce, pues, no digamos, no hagamos eufemismos. Tanto en el dolo eventual como en la culpa representada, el sujeto los conoce. Pero lo que pasa en la culpa representada es que el sujeto conoce una acción extratípica, ahí está realizando en principio un riesgo permitido. En el dolo eventual, la voluntad del sujeto, ¿qué sucede? Dirige su voluntad a la realización de un comportamiento típico. En el dolo eventual, la persona dirige su voluntad a la realización de un comportamiento típico. ¿Qué es lo que pasa? Es que deja el resultado, aquí debería corregir algo, dejando su resultado al azar. ¿En qué sentido? La producción del resultado, la no producción del resultado. No es que yo deje al azar el resultado, yo dejo la no producción del resultado. Entonces alguien podría decir, Andrés, ¿usted de dónde se está inventando eso? Simplemente invito a la lectura de la norma. La norma claramente dice la no producción del resultado. En la culpa, el sujeto dirige su voluntad frente a un comportamiento extratípico permitido. Previsión del resultado. En ambos se prevé la producción del resultado. Lo que sucede es que en el dolo eventual estoy dentro del marco de lo prohibido, es decir, yo nunca estoy dentro del marco de lo permitido, mientras que en la culpa representada siempre estoy dentro del riesgo permitido, lo que pasa es que lo excedo. Actitud del sujeto frente a la no producción del resultado. En el dolo eventual resulta indiferente, en la culpa representada el sujeto confía en evitarlo. Esta es mi posición de cómo debería redactarse la diferencia entre estos dos componentes. Si alguien por cualquier razón quiere ahondar en esta discusión de dolo eventual y culpa representada, que no es lo que nos enfoca hoy,
en el canal de YouTube que tengo con mi nombre, Andrés Felipe Arango, hay una conferencia sobre el dolo eventual y la culpa representada, y adicionalmente el profesor Santiago Tres Palacios y el doctor Juan Gómez Nieto tienen una serie de charlas sobre la diferencia entre dolo eventual y culpa representada que también encuentran en los canales de YouTube. Mi posición frente al dolo eventual y la culpa representada. Entonces, ¿qué pasa frente al conocimiento? Hay probabilidad de ocurrencia, mientras que la culpa representada le resulta lejana o improbable. Frente a la voluntad, en el dolo eventual es irrelevante, mientras que en la culpa representada se resiste el resultado. La previsión del resultado para ambos es igual, se prevé como probable, y la actitud del sujeto en el dolo eventual es indiferencia. Se denomina en algunas legislaciones dolo por indiferencia, y aquí existe confianza en la evitación más actitudes de la evitación. Sin embargo, pues esto es una discusión que no nos interesa en el día de hoy. Lo que sí nos interesa es que Colombia adopta la teoría de la probabilidad. ¿Y qué significa la teoría de la probabilidad? Que de alguna manera, quieras o no, se le está dando mayor relevancia al conocimiento que a la voluntad. Esto también lo encontramos en la jurisprudencia, por ejemplo, en el radicado 20.860, donde la Corte dice: en el Código de 2000, en cambio, se abandona la afiliación teórica a la teoría del consentimiento para adoptar la denominada teoría de la probabilidad o del conocimiento, en la que lo volitivo aparece bastante menguado, no así lo cognitivo, que es prevalente. Irrelevante la voluntad en esta concepción del dolo eventual. El sujeto está conforme con la realización del injusto típico, porque al representárselo como probable, nada hace por evitarlo. Entonces, ¿qué pasa en el dolo eventual para la Corte? Existe la representación probable de la producción del resultado antijurídico y la no producción se deja librada al azar. Y en la decisión 459 del año 2020, noten ustedes cómo la Corte va adoptando una posición sobre el dolo por indiferencia, lo que, por ejemplo, el profesor Luis Greco establece como el denominado dolo por indiferencia. La norma citada dispone de otra especie de dolo, el eventual caso en el cual el conocimiento adquiere una mayor relevancia que la voluntad, pues si bien no se quiere el resultado, tampoco se desprecia, dado que la infracción penal es prevista como probable, pero se deja, como dice la fórmula, librado el resultado al azar. Aquí me parece que la Corte es muy peligrosista en un aspecto. Quieren dejar de lado una expresión que el legislador claramente estableció. Ojo, que es que el dolo eventual no dice también será dolosa cuando se prevea como probable la producción del resultado y se deje librado al azar. Dice, no, también será dolosa cuando la producción del resultado se represente como probable y su no producción se deja librada al azar. En el dolo eventual, lo que se deja librado al azar no es el resultado, es el no resultado. El sujeto hace todo lo que el comportamiento doloso lo está llamado a realizar, deja la no producción librada al azar. Entonces, aquí estamos hablando de una indiferencia hacia el bien jurídicamente protegido. Mi postura finalmente se contrae a esto. El dolo de primer grado y de segundo grado implica conocimiento y voluntad de realización de los comportamientos. En el dolo eventual, solo un conocimiento, que es una visión normativa del dolo y que abarca la teoría de la probabilidad. Nada riñe frente a unos planteamientos garantistas. El dolo eventual, pues, es una circunstancia en donde se asume una posibilidad normativa del dolo, bajo el entendido de que lo que se deja librado al azar es la no producción, no la producción misma del resultado. Sin embargo, insisto, este no es el tema que nos genera nuestra barra. Entonces, cuando nosotros hablamos de culpa representada, volvemos al análisis anterior. Dijimos entonces que en el delito culposo o en el delito imprudente, tenemos unas situaciones, que es una acción extratípica, una infracción al deber objetivo de cuidado, la producción de un resultado, una relación de determinación del riesgo y la relación de causalidad. Y la relación de causalidad la hemos tomado desde la teoría de la imputación objetiva. Entonces, nuestra Corte Suprema de Justicia ha sido clara con este planteamiento y asume un principio de derecho penal de acto, no de autor. ¿Qué significa que existe un derecho penal de acto y no de autor? Pues que lo que hacemos es que a la persona se le juzga por su comportamiento. Esto lo encontramos claramente en el artículo 29. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a acto punible previo al comportamiento que se le imputa, es decir, a una conducta previa al acto que se le imputa. Y en ese orden de ideas, la mera producción de un resultado no es suficiente para la imputación jurídica al tipo de este. De ahí entonces que el nexo causal constituye un presupuesto necesario pero insuficiente para poder imputar jurídicamente un resultado al tipo. Para que podamos imputarle jurídicamente un resultado al tipo,
Entonces, básicamente se ha indicado, el agente ha creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por el riesgo permitido. Se concreta en el resultado y no se haya materializado, conforme lo dice Roxin, una acción a propio riesgo o a una autopuesta en peligro. Imputación objetiva es la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado que se plasma en el resultado o que se concreta en el resultado dentro del ámbito de protección de la norma. Entonces, ¿cómo se excluye la imputación objetiva? Pues si el riesgo es permitido, es una conducta inocua o estereotipada permitida por la legislación, no hay una creación de un riesgo. Aunque se cree un riesgo, si este no se concreta en el resultado, pues entonces estaremos hablando frente a una circunstancia que anula la relación de causalidad entre uno y otro. Y si no se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma, pues tampoco se da. Entonces ahí estamos en presencia del caso de la disminución del riesgo, del caso del suicida, del caso de la persona que se autopone en peligro. La autopuesta en peligro, pues digamos que serían unas cuestiones que tendríamos que abarcar en otros aspectos, pero digamos que básicamente habría una autopuesta en peligro o una acción a propio riesgo cuando la persona tiene la capacidad de, digámoslo, de discernir acerca del riesgo, ha aceptado el riesgo que se ha producido, no se presenta un riesgo diferente al aceptado, no tiene el autor una posición de garante y que en todo caso pues exista esa posibilidad de discernimiento del sujeto activo. Jacobs, también otro autor que nos habla de la imputación objetiva, a mi juicio mucho más clara que la del mismo Roxin, pues digamos lo que Jacobs es importante analizarlo desde un planteamiento estructural, y es que Jacobs nos dice, mire, no existe diferencia entre los delitos de acción o de omisión. Realmente toda conducta se puede desarrollar por acción o por omisión. Conducta punible es la no evitación del resultado. Y en ese orden de idea existe una circunstancia y es el rol que desempeña el ciudadano. Si el ciudadano abandona el rol que la ley le ha planteado, pues entonces se encuentra en posibilidad de desarrollar un comportamiento. Y hay dos tipos de estatus que pueden considerar el ejercicio de una conducta punible. Un estatus general, que digamos implica un deber negativo de no dañar, y un estatus especial que implica un deber positivo de protección. A esto él lo denomina competencia por organización y competencia por institución. Estatus general, competencia por organización, donde existen unos deberes generales de aseguramiento, unos deberes provenientes de la asunción, es decir, cuando asumo un riesgo, y un deber de salvamento. Entonces, ¿cuál es el deber aquí? Un deber negativo. Un deber que puede traducirse, venga, usted no genere daño. Y si ha aumentado un riesgo, pues salga en salvaguarda del mismo. Y un estatus especial que es la competencia por institución, que son deberes positivos de satisfacción, los que imprimen el rol. Por ejemplo, padre, hijo, alumno, maestro, alumno, el caso de la decisión 908 de 2022 o 809 del año 2022, el caso de la rectora, por ejemplo, que de la rectora y los profesores que llevan a unos niños a una laguna y se terminan ahogando dos niños, pues entonces hay un deber positivo de satisfacción de los menores. ¿Cuál es la relevancia de este punto en lo que nos interesa el día de hoy? Que para Jacobs, por ejemplo, siempre existe posición de garantía. Lo que pasa es que la posición de garantía va dirigida frente al rol. Entonces, ¿qué nos dice Jacobs frente a la imputación objetiva? Mire, la imputación objetiva tiene tres niveles. Primer nivel, un vínculo naturalístico. Para que pueda existir imputación objetiva, sin audio. Está sin audio. Doctora, está sin audio. No lo escuchamos, doctor, por si de pronto nos escucha.
Le figuró doctor Guillermo. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le Ya escucha. sí, ya sí. Qué pena con ustedes. Yo estoy hoy, les digo pues que, mejor dicho, cada vez que estoy en barra con ustedes se me está yendo la luz, pero bueno, no importa, continuamos donde estamos. ¿Están viendo pantalla todavía? Sí, señor. Continuamos y me excusan. Entonces, Jacob dice, mire, en la imputación objetiva lo primero que tenemos es un vínculo naturalístico, es decir, un mínimo de causalidad. En segundo lugar, tiene que existir un componente jurídico de la imputación. Tiene que existir un comportamiento que haya desbordado un riesgo permitido, de donde, si el riesgo es permitido, si el comportamiento es válido, si lo hemos aceptado como sociedad, no existe delito imprudente. En segundo lugar, o no existe delito mejor. En segundo lugar, principio de confianza. Si yo he estado como ciudadano dentro de mi rol, si yo no he abandonado mi rol y es otro el que lo desborda, pues yo actúo dentro de un principio de confianza legítima y por lo tanto no se me puede imputar jurídicamente un resultado. Tercer lugar, una prohibición de regreso. Cuando un comportamiento es estereotipado y genera un vínculo inocuo frente a un resultado, no por el hecho de que se produzca el resultado típico se puede dar. Un ejemplo clásico de la prohibición de regreso, que es uno de los planteamientos más complejos de Jacobs, es, hombre, si yo soy vendedor de cuchillo y una persona me dice, bueno, me vende por favor un cuchillo que con él quiero matar a una persona, el hecho de que yo le venda un cuchillo a esa persona no me convierte en copartícipe de una conducta punible. Esto es un poco complicado, pero digamos lo dice de esa forma Jacobs. Y por último, una culpa exclusiva de la víctima anula también la imputación objetiva. Entonces, digamos lo que para Jacobs se le puede imputar jurídicamente el resultado al tipo cuando uno, existe un mínimo de vínculo naturalístico y dos, pues jurídicamente no existe o jurídicamente existe una creación de un riesgo no permitido, no cubierto dentro de un principio de confianza, una prohibición de regreso o una culpa exclusiva de la víctima. Y por último, una verificación de un riesgo en el resultado. Volvemos sobre esto al final de la discusión del día de hoy. Delitos imprudentes en la ley 599 de 2000. Entonces tenemos el homicidio imprudencial, pues que básicamente nos dice que el que por culpa matare a otro, pues va a responder por las penas consagradas en la legislación. Importante para tener en consideración que todo esto componente o todos estos aspectos pues tienen un componente de naturaleza abierta. Mírenlo de esa manera. Entonces nos dice la norma, el que por culpa matare a otro. Entonces cuando uno dice, venga, el que por culpa matare a otro, ¿qué significa? Pues significa que el juez tiene que irse a lo que implica la infracción al deber objetivo de cuidado. Entonces el juez tiene que decir, bueno, ¿y cuál fue la culpa? ¿De dónde viene la culpa? ¿Fue por imprudencia? ¿Fue por negligencia? ¿Fue por impericia? ¿Fue por qué? ¿Por violación de un reglamento? ¿Por qué fue? Y estas pues van a ser agravadas de acuerdo a la legislación cuando se presenten los siguientes numerales del artículo 110. No los vamos a desarrollar, aquí simplemente quiero hablar de cuáles son los aspectos que se presenten frente al homicidio imprudente. Esto interesante, alguien me lo planteaba la semana pasada,
Entonces nos decía si el juez podía suspender la ejecución de la pena accesoria que establece la legislación cuando se ha generado un homicidio imprudente en materia de tránsito. El artículo 48 establece una sanción accesoria. La del artículo 48 dice, el juez puede prohibirle a la persona la conducción, pero cuando se presenta un homicidio culposo, un accidente de tránsito, a mi juicio se trata de una pena también principal. Se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la privación del derecho de tenencia y porte de arma cuando se trate de arma de fuego. Para mí estas penas son principales y no aplicaría entonces la suspensión del artículo 63 del Código Penal, o al menos no en los términos del artículo 90 y al 91 del Código Penal. Las lesiones culposas, entonces tenemos el homicidio culposo, las lesiones culposas, tenemos igualmente las lesiones culposas al feto. Las lesiones culposas al feto tienen un ingrediente interesante de naturaleza adicional, y es que para que puedan existir lesiones culposas al feto, yo tengo que tener conocimiento de que una mujer se encuentra en embarazo y tengo que haber lesionado a esa persona sabiendo que estaba en embarazo. ¿Por qué? Porque si yo no tenía conocimiento de que esa mujer se encontraba en embarazo, estamos hablando de una culpa que no puede ser representada de ninguna manera y no podría ni siquiera ser previsible. Entonces estaríamos hablando de un caso fortuito. Entonces, por ejemplo, si yo voy caminando por la calle mirando mi celular y por cualquier razón golpeo fuertemente por imprudencia a una mujer, ella cae al piso, está en embarazo y se le genera una lesión que le produce, digámoslo, una lesión fuerte al feto, pues no podrían decir, venga, entonces usted es autor del delito de lesiones culposas al feto. Venga, pero yo qué iba a saber que esta mujer estaba en embarazo, tenía 2 meses de embarazo, no tenía barriga, entonces pues no me podrían generar a mí por principio de culpabilidad estas circunstancias. El artículo 333 del Código Penal, el de la contaminación ambiental, aquí quiero hacer una alusión. En la legislación original teníamos contaminación ambiental culposa. Hablaban de contaminación ambiental culposa por explotación ilícita de yacimiento minero de hidrocarburo. El artículo 36 de la ley 1453 suprime la modalidad culposa de la explotación de yacimiento minero y, por ejemplo, en el artículo primero de la ley 2111-2021, pues ya tampoco existe la modalidad imprudente del delito de explotación ilícita de yacimiento minero o de contaminación por explotación ilícita de yacimiento minero en modalidad imprudente. Esto es importante porque se evidencia más bien un normativismo. ¿Qué delitos pueden desarrollarse de manera imprudente? Los delitos consagrados en el título 12 del capítulo 2 del Código Penal, que son los delitos de peligro común, según su naturaleza, pueden tener modalidad imprudente. Esto es el incendio, en daños en obras de utilidad social, la provocación de inundación o derrumbe, la perturbación de servicio de transporte, obstrucción de vías, siniestro o daño de nave, pánico, disparo de arma de fuego contra vehículo. Este por su naturaleza creo que no aplica. Daño en obras o elementos de servicio de comunicaciones, tenencia, fabricación o tráfico de sustancias o objetos peligrosos o empleo o lanzamiento de sustancias o objetos peligrosos. Este nos dice el 360 que si por culpa se ocasionara alguna de las conductas descritas en los artículos anteriores, en los casos en que ello sea posible según su configuración estructural, la pena correspondiente se reducirá de una tercera parte a la mitad. La mitad se le reduce al mínimo y la tercera parte al máximo. ¿Por qué sale esto? Pues por las reglas del artículo 60. También el peculado imprudente, el peculado culposo, también admite modalidad imprudente. El peculado frente a los recursos de la seguridad social integral también lo admite. También lo admite el delito de, o lo admitía, el delito de revelación de secreto culposa, pero la sentencia 913 del año 2010 lo declaró inexequible al haber declarado inexequible toda la ley 1288 del año 2009, que fue la ley de inteligencia. El artículo 450 que nos habla de la modalidad culposa de la fuga de presos, modalidad culposa de fuga de presos, que genera entonces, digámoslo, la disminución punitiva. Recordemos que el delito imprudente tiene una circunstancia que es benéfica frente a las inhabilidades en el ejercicio de cargos y funciones públicas, y es que, digámoslo que de acuerdo al artículo 122, los delitos dolosos generan la inhabilidad intemporal
para ser servidor público cuando han afectado el patrimonio público. Y pues generan la imposibilidad de ejercer cargos de naturaleza político, suspende o mejor anula muchos derechos políticos. No podrá ser presidente de la República aquel que tenga antecedentes judiciales por delito doloso. Pero si se tiene delito imprudente o culposo o delito político, se permitirá entonces que se generen consecuencias diferentes. Voy a avanzar en lo que venimos haciendo, pero digamos lo que saben que la barra termina oficialmente a las 8:30. Yo hoy me voy a demorar un poquito más culminando un par de ideas. Los que deban retirarse a las 8:30, pues no hay ningún inconveniente. Bueno, en el delito imprudente se sanciona la conducta de aquel que causa un resultado lesivo siempre que, siendo previsible, sea producto de la infracción al deber objetivo de cuidado. Aquí estamos hablando de la jurisprudencia como lo ha tratado. El juicio de reproche no recae sobre la acción en sí misma, sino en la forma en la que ejecuta. Esto es, infringiendo las reglas de cuidado propias de la actividad realizada, valga decir, los reglamentos de tránsito, las reglas de la experiencia propias de cada profesión o oficio, la lex artis y, si no las hay, las pautas de comportamiento social del hombre promedio, o creando un riesgo jurídicamente desaprobado a partir de la ejecución imprudente de una acción normalmente trivial. Entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando hablo de un delito imprudente, no estoy juzgando la conducta en sí misma, sino la forma en la que se ejecutó y que produjo un resultado típico. ¿Por qué? Porque la acción que se desarrolla de manera imprudente, en principio, se encuentra permitida. Lo que sucede es que yo infrinjo las reglas de toda esa actividad. Miren que inclusive la Corte Suprema de Justicia abre una puerta muy grande, que son las pautas del comportamiento social del hombre promedio. Entonces, cuando le dicen al juez, mire, usted tiene que analizar las pautas de comportamiento social del hombre promedio, noten la textura abierta del tipo. ¿A quién le toca ir a buscar esto? Al juez. Pero, compañeros, ¿qué pasa si la Fiscalía en la formulación de imputación no menciona cuáles son esas pautas de comportamiento social del hombre promedio? O no menciona cuáles son las reglas que se infringieron en el cuidado propio de la actividad, o no nos dice cuál es la infracción cometida, y esto es lo que vamos a ver más adelante. También puedo generar un comportamiento imprudente a partir de la ejecución imprudente de una acción normalmente trivial, pero que desarrollo superando el riesgo permitido. Sentencia 3070 del año 2019. Esto también es interesante. En el delito imprudente, recordemos que se puede prescindir de la imposición de la pena. El artículo 34 del Código Penal establece que en los delitos culposos el juez podrá prescindir de la pena cuando la conducta punible haya recaído únicamente en el autor, se haya generado propias lesiones a él, sus descendientes, su cónyuge, su compañero o compañera permanente, sus hermanos adoptantes o adoptivos o sus parientes hasta el segundo grado de afinidad. Entonces le permite al juez, por fines y funciones de la pena, prescindir de la ejecución de la conducta punible. La pregunta es, ¿nosotros sí estamos haciendo uso de esta figura? ¿Y por qué el artículo 34 del Código Penal permite prescindir de la ejecución de la sanción? Por un concepto de prevención general. La pena, además de útil, tiene que ser necesaria. Si la pena no tiene la finalidad de generar ningún tipo de prevención a futuro, entonces ¿en qué nos vamos a encontrar? Tengo en este momento un caso muy interesante, me reservo la mayoría de los datos por privacidad de los interesados. Es un caso donde en una reunión familiar, una de las personas a cargo del cuidado de unos menores, específicamente su consanguínea, se descuida por 2 o 3 minutos porque sube a un lugar a tomar a buscar unos elementos. Y en ese momento fallece un menor en una piscina. Y entonces uno podría decir, venga, estirando el tipo y siendo muy alarmistas con lo que implica el concepto del comportamiento, uno podría decir que existió una infracción al deber objetivo de cuidado al dejar al menor allí y que obviamente esa persona tenía posición de garante. Suponiendo que en una inhumana administración de justicia lleváramos esto a juzgamiento y se demostrara que es una conducta típica, antijurídica y culpable, pues el juez podría decir, ¿yo para qué le voy a aplicar a usted una pena si estamos hablando de que este comportamiento generó una pena natural? Este comportamiento desarrolló un desenlace único y exclusivamente en el descendiente y que el autor sufrió una pena natural.
¿cuál sería la finalidad de prevención general? ¿Qué mensaje remitimos de prevención especial? Entonces el juez puede prescindir de la aplicación de la pena. Obviamente en el caso que estoy comentando, pues en el mejor de los casos la Fiscalía debería aplicar un criterio de oportunidad, por cuando el juicio de reproche es secundario frente al resultado producido. Esta decisión, la 1274 del año 2021, es interesante en algún aspecto. Los hechos de este caso es que hay un carro tipo grúa que se encuentra parqueado asistiendo a una persona, no tiene luces estacionarias prendidas, no tiene la licuadora encendida y una persona colisiona con este vehículo y se genera unas lesiones. Y en este caso, pues, tenía que agotarse los términos del artículo 71, si mal no estoy, la condición de procesabilidad de la querella y la condición de procedibilidad de la conciliación en los términos del artículo 522, pero no se agotó. Y entonces, pues, el casacionista va a la corte y dice, venga, es que aquí se debe generar una nulidad de todo lo actuado desde la audiencia de formulación de imputación, inclusive porque no se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación. Y entonces la respuesta de la Corte es, venga, aquí no se discutió esto en imputación, en acusación, no lo plantearon en juicio, no existió ningún tipo de discusión, solo en la demanda de casación se presentó este argumento, entonces en este caso no hubo nulidad de lo actuado. Aquí entonces una recomendación desde el litigio, cuando estemos en presencia de delitos donde no se ha agotado condición de procesabilidad querella, o de procedibilidad conciliación, esto hay que hacerlo valer de manera inmediata. Sobre todo porque, como sabemos, las nulidades pues solo se estructuran desde los principios de taxatividad, protección, acreditación, convalidación, instrumentalidad, trascendencia y residualidad. Si yo convalido un acto, eventualmente no se va a generar la irregularidad. Este es un caso muy interesante, es el caso 3218 del año 2021, 47063. Este es el famosísimo caso del exorcismo, donde nos dice, hombre, en los delitos imprudentes no hay tentativa ni hay participación, es decir, no hay coautoría en el delito imprudente. Este es un caso donde una familia encuentra que hay una chica que tiene unos problemas emocionales o mentales, creen que se encuentra poseída por un demonio, y una persona pues, que no ejerce como religioso, pero que dice tener dones sobrenaturales, pues empieza a hacerle un exorcismo, termina finalmente excediéndola carnalmente por vía vaginal y anal, introduciéndole billetes y rosarios y una cantidad de cosas en su cavidad vaginal, anal y bucal, y finalmente esta persona fallece. Y aquí hay una concurrencia de imputaciones o de juicios de imputación por delitos dolosos y imprudentes frente a otras personas, y la Corte, pues, en un momento de la decisión nos dice, hey, recuerden que en el delito imprudente no puede haber tentativa porque no hay actos idóneos ni inequívocamente dirigidos a la consumación del fin, y tampoco hay participación. Si hay varias culpas, todos concurren por el todo. Yo diría que solo pueden responder en la medida de su culpabilidad. Este caso, el 1945 del año 2019, es un caso muy interesante. Es un caso donde una persona va conduciendo un vehículo tipo ambulancia y lo está haciendo por el carril exclusivo de Megabús. Iba a una velocidad de 50 a 60 kilómetros por hora y tenía la luz de emergencia encendida. Pero el conductor de una camioneta que iba a una velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora ingresa a la intersección, sobrepasando el semáforo que se encontraba en luz roja, colisión y se producen lesiones. Entonces aquí se estaba hablando de la existencia de una concurrencia de culpas, y entonces básicamente lo que se dice es, vea, es que el Código Nacional el Código de Tránsito y Transporte de Bogotá establece que el carril de Megabús es exclusivo para los buses de Megabús, y adicionalmente cada que una persona va a llegar a una intersección que se encuentra en rojo, tiene que disminuir la velocidad para no generar colisiones. Entonces la Corte Suprema de Justicia, en el análisis de esta providencia, dice ahí, recuerde que es que en el delito imprudente yo tengo que analizar cuál es el fin de protección de la norma, porque si el autor no desborda el fin de protección de la norma, no se genera un riesgo jurídicamente desaprobado, no se crea un riesgo jurídicamente desaprobado. Cuando la norma dice que para la intersección roja yo tengo que ir a 10 o 15 kilómetros por hora,
no lo está diciendo para las ambulancias, porque es que las ambulancias tienen una finalidad diferente. Y ahora, si esta persona sobrepasó la luz, si se metió en el carril de megabús, lo hizo en razón a una emergencia. Entonces está dentro de una situación de ámbito de permisión. Cuando la persona realiza un comportamiento en estricto cumplimiento de su deber, no puede haber imputación objetiva. Este caso es muy interesante. Entonces, ¿qué nos dice la Corte en este caso? Del artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, sin mayor dificultad se extrae que esa clase de vehículos puede superar los límites de velocidad establecidos por las normas de tránsito, dada la naturaleza de la función que le corresponde cumplir para responder a las situaciones de urgencia en las que está por medio de la salud y la vida de las personas. En esa medida, ninguna situación de riesgo desaprobado generó la acción del acusado al movilizarse a una velocidad cercana a los 60 kilómetros, pues esa acción le era autorizada y se trata de un riesgo permitido, el cual excluye la imputación del daño. Aquí corresponde aclarar que la generación del peligro prohibido, el tribunal la hizo recaer en el exceso de velocidad del conductor de la ambulancia bajo una interpretación en absoluto errada del artículo 74 del Código Nacional de Tránsito, ya que impuso una regla distinta. Entonces, la creación del riesgo se mira de acuerdo a la protección de la norma. La norma lo que está diciendo es, la gente normalmente no puede conducir a una velocidad cercana a los 60 kilómetros por hora en una intersección de luz roja, pero esta regla no está para las personas que vienen conduciendo una ambulancia en el ejercicio de su actividad. Hombre, distinto sería si esta persona estuviese conduciendo la ambulancia, prendiendo los anuncios luminosos y la bulla cuando finalmente no lleva ninguna paciente, ninguna persona en riesgo. Esto sería completamente diferente, pero cuando está en desarrollo de su actividad, ninguna se desarrolla. Este caso también es muy interesante, solo resalto de este caso los hechos y son los siguientes. Esta es la decisión 4045 del año 2019. El 11 de agosto de 2013, aproximadamente a las 8:15, a la altura de la calle 33B con carrera 47 del barrio Barzal Bajo, se presentó un accidente entre un vehículo Mercedes-Benz de placas X manejado por el joven JSMY de 15 años, quien no tomó las previsiones legales de ley conforme lo indican las normas de tránsito, y la motocicleta Yamaha de placa Stan conducida por Arley Leonardo Rojas Rivera, quien hizo caso omiso de la señal de paro. Entonces, en este caso, viene la Corte Suprema de Justicia y básicamente nos dice, venga, ¿cuál es el hecho jurídicamente relevante que se ha planteado acá? Es decir, este adolescente en alguna medida tuvo claro cuál fue la previsión legal por él ignorada. ¿Acaso entonces creó un riesgo al ir más veloz? ¿Acaso creó un riesgo al conducir ebrio? ¿Acaso creó un riesgo al transitar en contravía? Nunca se estableció el hecho jurídicamente relevante de la infracción al deber objetivo de cuidado. Entonces, en este caso, la Corte decreta la nulidad de todo lo actuado desde la audiencia de formulación de imputación, al no haberse establecido cuál era el hecho jurídicamente relevante en el cual se basó la imputación fáctica y jurídica del comportamiento. Y adicionalmente, pues ordena o precluye la actuación en razón a que la sanción máxima prevista para el adolescente en este caso podría ser la de las reglas de conducta o quizás la imposición de una libertad vigilada. No estoy seguro en este caso, yo creo que ni siquiera le daría para la privación de la libertad entre 1 a 5 años, y en todo caso pues genera la extinción de la acción penal por reclusión. Esta decisión es de las que más relevancia adquiere porque aquí se extrae lo que quiero plantear como base central de esta hora. En el delito imprudente hace parte del hecho jurídicamente relevante cuál fue la infracción al deber de objetivo de cuidado. Y esa infracción tiene que tener vínculo directo con la norma de naturaleza legal, contravencional, social, vulnerada. Es decir, a mí no me pueden decir, es que usted cometió un homicidio culposo porque iba manejando un vehículo. No, a mí me tienen que decir porque iba a exceso de velocidad, etc. Me tienen que establecer cuál es el criterio regulador. En este caso, pues la Corte le dice a resuelve este caso indicando, resulta que cuando estamos frente a un delito imprudente, como sería el de lesiones personales o el del homicidio culposo en un accidente de tránsito, se requiere que la imputación se delimite cómo el indiciado incrementó el riesgo, cuál fue la desatención, omisión, negligencia, impericia o transgresión de normas y cómo esa infracción condujo indefectiblemente al resultado. Si en el acto de comunicación carece de esa pesquisa y tan solo se menciona que ocurrió una colisión, que el implicado conducía un vehículo y que no tomó las previsiones legales de tránsito sin definirlas, es clara la entelequia de los hechos jurídicamente relevantes y ello sin duda afecta la estructura del debido proceso.
Esta también es un caso interesante, este es el caso 196 del año 2021. Básicamente, en este caso se generó una situación en donde existió concurrencia de culpas. Tanto la víctima como el procesado cometieron conductas imprudentes, pero lo que se establece o la regla que se establece es que la acción a propio riesgo, la autopuesta en peligro, solo anula la imputación objetiva en la medida que haya sido una anulación igualmente del comportamiento indebidamente realizado por el autor. Y adicionalmente, en este caso, pues plantea el casacionista que no se planteó bajo prueba pericial que el exceso de velocidad fuera el que causó el accidente. Entonces aquí se habla de un falso juicio de convicción cuando se exige prueba pericial para establecer. ¿Por qué? Porque vulnera el principio de libertad probatoria. Aquí vengo ya a la parte final de la barra y es para recordar un planteamiento básico que involucra el de hechos jurídicamente relevantes, principio de congruencia. Principio de congruencia implica que exista una persona completamente identificada e individualizada a la que se le impute fácticamente un comportamiento, los hechos son inmodificables y que se subsuman en la norma. Esta es la base del concepto de hecho jurídicamente relevante. Esto parece una marimonda aquí dibujada, pero realmente estamos en presencia del concepto del principio de congruencia. Una persona a la que se le imputa fácticamente un hecho jurídicamente relevante, ontológicamente inmodificable. Es que los hechos no pueden variar. Los hechos que se imputan no pueden ser modificados, a los cuales se le genera una imputación jurídica provisional. Esto es un concepto de mi autoría que planteo también en el texto que escribí en el año 2014. ¿Qué es un hecho jurídicamente relevante? Un hecho es para el derecho penal jurídicamente relevante en tanto que se adecua a un modelo de conducta normativo propio de una categorización dogmática compatible con el modelo constitucional basado en el principio de culpabilidad, en donde el ser humano responde por un comportamiento humano, individual, externo, voluntario y socialmente relevante. Segundo aspecto, al derecho penal no le interesa el resultado. Al derecho penal le interesa el resultado en la medida en que exista una conexión entre el comportamiento humano que ha sido imputado fácticamente al ciudadano y el resultado. El resultado puede tener muchas causas, al derecho penal no le interesa. Al derecho penal le interesa la conexión entre la conducta humana externa y socialmente relevante y la realización de ese riesgo, es decir, el resultado. Y los hechos no pueden ser modificados. De ahí entonces que es imposible que exista una modificación factual en la acusación o en el juzgamiento. Y esto es lo que hasta el cansancio ha dicho la Corte Suprema de Justicia en las diferentes providencias que han establecido el concepto de los hechos jurídicamente relevantes. Yo insisto mucho en esto. Esto no es nuevo. La Corte lo viene diciendo inclusive desde el año 2011. Lo que pasa es que con la decisión 3168 del año 2017, pues empezamos a prestarle una atención de mayor valor, cosa que deberíamos celebrar siempre, al concepto de los hechos jurídicamente relevantes. Sentencia ITO 3168 del año 2017 y decisiones como la 2042 del año 2019 y la 3988 del año 2020, pues que establecen mayor relevancia a ese concepto de los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué es lo que nos interesa en el... Aquí se me borró, pero no importa. ¿Qué es lo importante en el concepto de hechos jurídicamente relevantes cuando estamos hablando del delito imprudente? Y con esto cierro. Cuando nosotros hablamos de el delito imprudente, entonces lo que tenemos que pedir, lo que nosotros tenemos que exigir desde las mismas audiencias de imputación es, bueno, ¿cuál fue la acción desarrollada por la acción o la omisión desempeñada por nuestro representado? ¿Qué fue ese comportamiento humano, externo y relevante que ha sido realizado por nuestro asistido? En segundo lugar, pues indíqueme por qué existe realmente una infracción al deber objetivo de cuidado, en qué aristas se da esa infracción al deber objetivo de cuidado. No basta decir que usted infringió el deber objetivo de cuidado, no tiene que decir por qué lo hizo. Usted me tiene que establecer cuál fue ese aspecto normativo, social, cuál fue la lex artis, por qué yo desbordé un riesgo permitido por parte del legislador. Aquí hago una anotación breve. Alguien me podría decir con mucha sensatez, Andrés, ¿y si es estratégicamente buena idea
pedirle a la Fiscalía que nos establezca cuál fue ese ámbito de la infracción del deber objetivo de cuidado cuando es deber de la Fiscalía. Depende. Si hay absoluta ausencia de identificación de cuál es la infracción al deber objetivo de cuidado, yo creería que sí deberíamos decir, no, venga, usted me lo tiene que concretar, porque de lo contrario, ¿de qué me voy a defender? Y si hay una absoluta indeterminación de cuál es el hecho jurídicamente relevante que genera la infracción al deber objetivo de cuidado, pues el juez finalmente tendrá que anular al momento de la sentencia si no lo hace en la acusación. ¿Por qué? Porque no puede haber una sentencia que genere un pronunciamiento en abstracto. Pero si por el contrario existe una indeterminación parcial de la infracción al deber objetivo de cuidado y sus aristas, yo optaría por estratégicamente guardar silencio en punto a que el incumplimiento de la carga de la Fiscalía le corresponde a él. Entonces, que me establezcan cuál es el comportamiento humano y exteriorizado que se me atribuye fácticamente, la infracción al deber objetivo de cuidado, por qué esa relación de esa infracción al deber objetivo de cuidado genera una producción de un resultado que desde el punto de vista de la imputación objetiva me puede ser involucrado. Esta es pues la sugerencia que hago yo desde el planteamiento defensivo para efectos entonces de que se establezca cuál debe ser nuestra actitud o cuál debe ser nuestro comportamiento en estas audiencias de naturaleza preliminar. Y por último, pues, hacer ver y que seamos enfáticos en que esa obligación de identificar los hechos jurídicamente relevantes y todo lo que involucra desde el plano tanto dogmático como desde el plano probatorio y procedimental, esa imputación no puede ser suplido ni con el descubrimiento probatorio, ni puede ser presumido. Ojo, al procesado no le asiste la obligación ni a su abogado defensor de inferir, deducir, presumir cuál es el hecho jurídicamente relevante que se le está imputando. Esa carga le corresponde de manera exclusiva y excluyente a la Fiscalía General de la Nación y por lo tanto, pues nuestra función siempre será la de propender porque se haga una imputación suficientemente clara a nuestro asistido que nos permita entonces ejercer una defensa en debida forma. Hoy me he extendido un poco más de lo habitual, en parte pues también por este problema que nos ocurrió pues con la energía, pero abro como de costumbre el espacio para inquietudes, planteamientos y intervenciones de todos y cada uno de ustedes que nos permita entonces el complemento de nuestra actividad. Entonces,